revelando la increíble transformación de la menina pobre que conquistó la televisión mundial. Valeria, una joven de 19 años, siempre había sido la luz del barrio de Madrid. Con su cabello oscuro y rizado, y una sonrisa que podía iluminar hasta los días más grises, su vida giraba en torno a su familia unida y amorosa. Sin embargo, la alegría de su hogar se había oscurecido cuando su padre, un hombre trabajador y ejemplar, perdió su empleo. La incertidumbre económica se instaló como un fantasma, acechando cada rincón de su hogar. Valeria se negaba a permitir que la pobreza ahogara la felicidad que siempre habían conocido. Cada día, ella, junto a su madre y su abuela, se aferraban a la esperanza mientras disfrutaban de risas y recetas familiares compartidas. Las castañuelas de su abuela resonaban en cada fiesta del barrio, llenando el aire con música y calor. Pero los ecos de la risa comenzaron a mezclarse con susurros de preocupación. La sombra de la pobreza amenazaba con tragarse todo lo que amaban. Un día, mientras pasaba las horas tras la barra de un pequeño restaurante, Valeria escuchó hablar de un concurso de talentos que sería transmitido a nivel nacional. La oportunidad que había estado esperando. Pero su corazón se debatía entre su ambición y la responsabilidad que sentía hacia su familia. ¿Debía dejar todo para perseguir su sueño o quedarse y ser el pilar que sostenía su hogar? Cada instante en el trabajo se convertía en un espacio para practicar sus pasos de baile, inspirados en las fiestas del barrio. Los elogios de los clientes le llenaban el alma, pero, a la vez, los murmullos de juicio de algunos vecinos la llenaban de dudas, cuestionando su derecho a brillar en un escenario más grande. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El eco del pasado resonó cuando su abuela sufrió un trágico accidente y fue llevada al hospital, dejando una marca en el corazón de Valeria. Rodeada de dolor y preocupación, encontró en los brazos de su madre el refugio y la fuerza que necesitaba. En una conversación sincera, su madre le reveló que su abuela había soñado con que ella brillara, y que cada paso de baile que había dado era un legado de alegría que nunca debía olvidarse. El día del concurso llegó. Valeria, con el pulso acelerado, se enfrentó a su miedo. Justo antes de entrar al escenario, la vieja inseguridad la encerró nuevamente. Imágenes de fracaso y juicios la asediaban. Sin embargo, al recordar las palabras de su madre y la fe de su abuela, decidió lanzarse a bailar con el alma, inyectando en cada paso su historia de lucha y sueños. Cuando terminó su actuación, el aplauso resonó en el auditorio, aunque los murmullos en las redes sociales, llenos de desprecio, la hirieron. Su vida se convirtió en un debate público sobre el merecimiento y el origen. Con su corazón tembloroso, Valeria enfrentaba la balanza entre el éxito y su familia, preguntándose, ¿podría seguir adelante sin renunciar a lo que amaba? ¿Qué decisión tomará frente al juicio colectivo? La historia queda trunca, dejando al lector con un nudo en la garganta y la urgencia de descubrir qué sucederá con Valeria en su camino hacia la luz. Valeria no podía dormir. La noche se estiraba como un chicle pegado al suelo, reflejando cada pensamiento que la atormentaba. Las palabras crueles de los comentaristas y la presión de las expectativas se agolpaban en su mente. Se levantó de la cama, sintiendo el frío del suelo contra sus pies, y se dirigió a la pequeña sala que compartía con su madre. El aire estaba impregnado de un olor a caramelo y a frituras, reminiscencias de las noches de cocina familiar. Mientras miraba por la ventana hacia el barrio en el que había crecido, se preguntaba si sus sueños eran realmente válidos. Las luces de los edificios cercanos parecían burlarse de ella. ¿Por qué seguir luchando?, susurró, aunque en el fondo sabía que rendirse no era una opción. La imagen de su abuela sonriendo mientras presenciaba su último baile incendiaba un fuego dentro de ella. Al día siguiente, su madre entró apresurada a la cocina, llevando un balde de esperanza en forma de desayuno. Bendito sea el café, pensó Valeria mientras el aroma llenaba sus sentidos.
Pero la luz en los ojos de su madre reflejaba una lucha interna. Era una mujer que había sido la roca de la familia, ahora dudando de su fortaleza. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Valeria, el corazón latiéndole con fuerza. La madre de Valeria se sentó frente a ella, las manos temblorosas sobre la mesa. «Escuché que algunos vecinos comienzan a cuestionar tu actuación, están pidiendo que el concurso reconsidere tu participación». Las palabras de su madre fueron como un balde de agua fría. Su éxito, ese momento de orgullo, ahora era un arma en su contra. «No puede ser», exclamó Valeria, levantándose con indignación. «Todo lo que hice fue por nosotras, por nuestra familia». El fuego en su interior resurgió. Si se presentaban ante ella como un juicio, ella actuaría como abogada de su propio sueño. «No voy a dejar que la voz de unos pocos apague mi luz». Motivada, Valeria decidió ir al centro comunitario. Allí, los rostros familiares la recibieron. Llenó sus pulmones de aire y se puso en un rincón donde danzaba a la luz de las bolas de discoteca. Sin música, solo ella y sus pensamientos, cada paso era liberador, cada giro cerraba las puertas del miedo. La gente del barrio notó su energía y uno a uno se unieron, creando un círculo de apoyo. «Baila, Valeria. Baila por todas nosotras», gritaron. En esos momentos, las risas y el aliento colectivo se erguían contra la crítica, como máximas apropiadas de una serenata tan necesaria. Se dio cuenta de que no estaba sola. Las ilusiones compartidas de su familia y amigos la envolvían como un manto de amor, dándole la fuerza que necesitaba. Esa noche, Valeria decidió que no se quedaría quieta. Tomó su teléfono y grabó un mensaje para todos aquellos que habían criticado su actuación. Con voz firme, habló sobre su historia, su lucha y su derecho a soñar. «Soy una niña de barrio que quiere cambiar el mundo, y nadie puede detenerme». Pulsó publicar y sintió que una ola de libertad la envolvía. Poco después, notó cómo su audiencia aumentaba. Personas de su barrio comenzaron a compartir su mensaje, y detrás de eso había una comunidad dispuesta a defenderla. Sin embargo, mientras crecía la esperanza en torno a ella, un mensaje inesperado llegó al teléfono. «Tú no eres suficiente». «¿Recuerda de dónde vienes?». El estómago de Valeria se retorció. ¿Sería capaz de seguir adelante con lo que había comenzado? La confusión se apoderó de ella nuevamente. ¿Podría realmente enfrentarse a un mundo que parecía tan en su contra? Las dudas comenzaban a filtrarse de nuevo y en ese silencio, Valeria supo que el verdadero reto apenas comenzaba. La luz del día se filtraba por la ventana, iluminando la habitación de Valeria con un brillo que contrastaba con la sombra de sus pensamientos. Se sentó en la cama, el mensaje hirviendo en su mente. «Tú no eres suficiente». Las palabras resonaban como un eco cruel. Aunque quería ignorarlas, algo en su interior la instaba a no dejarse vencer. Tomó una respiración profunda y apagó el teléfono. En vez de ceder al desánimo, decidió transformarse. «Hoy», se dijo, «hoy voy a encontrar mi voz de nuevo». La determinación crecía como una planta que brota a través del asfalto. Salió de su cuarto y se dirigió hacia la cocina, donde su madre todavía estaba ocupada. «¿Qué tal si intentamos hacer algo especial hoy?», le preguntó Valeria con una chispa en los ojos. Su madre levantó la mirada, sorpresa y curiosidad en su expresión. «¿A qué te refieres, hija?». «Voy a bailar en la plaza. Quiero que vean quién soy, que no tengo miedo». Su madre sonrió, aunque un destello de preocupación cruzó su rostro. «Valeria, hay gente que…». «No importa lo que digan, mamá. Esta vez bailaré para mí, no para ellos», interrumpió con firmeza. A su madre le costó aceptar, pero comprendía que Valeria necesitaba ese espacio de libertad y expresión. Finalmente asintió, aun sintiendo que su corazón latía con dudas. Una vez en la plaza, Valeria sintió que los nervios se acumulaban en su estómago. Había un pequeño grupo de espectadores, y su aliento se entrecortó. Pero cuando pensó en su abuela, en sus risas y en cómo siempre había alentado su pasión, sacó fuerzas de la fe que ella le había inculcado. Se puso en medio del círculo de miradas expectantes y de repente recordó el calor del baile, ese poder que la atravesaba cada vez que giraba. La música comenzó a sonar, aunque en su cabeza era una melodía única.
Sus cuerpos se movieron al unísono, y cada paso era una rebelión contra las palabras de odio. La plaza se llenó de risas y aplausos, y los murmullos de apoyo comenzaron a resonar. Cada gesto era una respuesta, un grito silencioso que desmentía las sombras del miedo. Soy suficiente, pensaba, soy suficiente. Aquella actuación fue más que un momento de brillo, Valeria sentía que estaba reclamando su lugar. Cuando terminó, los aplausos resonaron como un trueno. Las mujeres del barrio, las vecinas, incluso los más jóvenes se unieron a ella, algunos llorando de alegría, otros riendo. De repente, entre la multitud, vio un rostro conocido, Clara, su amiga de la infancia, quien había estado ausente en las últimas semanas. Los ojos de Clara estaban llenos de lágrimas, pero su sonrisa era amplia. Se acercó, tomándole las manos. No sabes cuánto te he admirado, Valeria. Tú inspiras, dijo con una voz entrecortada. Valeria sintió que la energía de sus vecinos se elevaba. ¿Ven? No estoy sola. No estoy sola, pensó mientras miraba a su madre, que desde la distancia sonreía con orgullo. Pero cuando las cosas parecían estar en su punto más alto, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, era un vídeo, una grabación de la actuación, pero acompañada de comentarios despectivos. Esto no es un verdadero talento. Deberías darte por vencida. El dolor de esas palabras hizo que su pecho se apretara, y su sonrisa vaciló por un instante. ¿Qué haría ahora? Valeria sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. Las dudas regresaban como sombras intrusivas, y en medio del alboroto, la realidad parecía gritona y cruel. ¿Podría seguir luchando ante tanto ruido antagonista? El día acababa de empezar y el desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia inseguridad y a la presión de la opinión pública? Valeria miró la pantalla de su teléfono, las palabras crueles se clavan en su pecho como espinas. El eco de los aplausos aún vibraba en sus oídos, pero ahora se sentía perdida en un mar de dudas. ¿Acaso una sola voz podía opacar todo lo que había logrado en la plaza? Clara sintió la tensión en el aire y apretó más las manos de Valeria, casi como si intentara transmitirle su fuerza. No lo leas, Valeria. No dejes que te arruine este momento, le susurró. Pero la joven, en un impulso, se lo mostró a su amiga. Los ojos de Clara se ensombrecieron al leer los comentarios. Son solo palabras, no definen tu talento, afirmó, pero su voz tenía un leve temblor. Valeria miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de quienes le habían aplaudido. ¿Acaso estaban ahí solo por compasión? Sintió que una ola de inseguridad la arrastraba de nuevo. Necesitaba salir de ese lugar, de esa sensación abrumadora de juicio. Vamos a dar una vuelta, sugirió Clara, intentando distraerla. Caminaron juntas hacia el parque cercano, la suavidad del césped bajo sus pies brindaba un alivio momentáneo. La brisa fresca despejaba un poco las nubes de su mente. Recuerda, todas las grandes artistas han enfrentado críticas, Clara dijo mientras se sentaban en un banco. La danza de la vida es sobre levantarse una y otra vez. ¿Pero y si esta vez no puedo? ¿Y si no soy suficiente como ellos dicen? Murmuró Valeria con la voz quebrada. Era la primera vez que se permitía sentir el miedo tan profundamente. Se debatía entre la lucha y la rendición. Clara la miró fijamente, sus ojos transmitían una mezcla de compasión y determinación. Eres más que esas palabras, más que ese mensaje. Tienes una luz dentro que enciende a los demás. Piensa en lo feliz que hiciste a la gente hoy. Lo hicieron de corazón. Las palabras resonaron en Valeria, como ecos de un canto de esperanza mientras se sumía en sus pensamientos, recordó a su abuela, y como ella siempre había encontrado alegría en los pequeños momentos. Quizás esto sea solo otro desafío, una oportunidad de crecer, reflexionó en voz alta, comenzando a saborear la posibilidad de hacer frente a sus miedos. Sí, exactamente. Además, tienes algo que muchos desean, autenticidad. La gente se siente atraída por tu verdad, Clara asintió con fervor. Si decides quedarte quieta, ellos habrán ganado. Pero tú no eres de esas, Valeria. Tienes que bailar de nuevo. Valeria sintió que una chispa resurgía. Quizás su verdadero desafío no era solo bailar en la plaza,
sino también aprender a bailar a través de las críticas y el miedo. Cuando se levantaron del banco, Valeria tomó una respiración profunda y sonrió débilmente a su amiga. «Voy a hacer algo audaz», dijo con renovada determinación. De repente, un grupo de jóvenes apareció en su camino, con sonrisas amplias y miradas curiosas. Habían estado observando su actuación desde la orilla y ahora se acercaban, llenos de energía juvenil. «Valeria, nos encantó lo que hiciste hoy. Eres increíble». Uno de ellos exclamó, y los demás asintieron, rodeándola con su entusiasmo. Pero entre ellos estaba alguien que ella nunca habría imaginado ver. ¿Tú? No puede ser, Valeria murmuró, el rostro aturdido. Era Javier, el antiguo compañero de danza que la había dejado hace años, y su regreso despertó sentimientos que creía olvidados. ¿Qué quería de ella ahora? ¿Iba a sumarse a la montaña de críticas, con el corazón latiendo con fuerza? Valeria sabía que debía enfrentar no solo sus inseguridades, sino también el pasado que parecía llamar a su puerta de nuevo. ¿Qué decidiría? ¿Se dejaría llevar por el miedo o se atrevería a abrirse a nuevas posibilidades? Todo dependía de esa decisión. Valeria sintió que el mundo se detenía. Javier, una figura que había sido tanto un pilar como una sombra en su vida, estaba frente a ella, su sonrisa intacta y la misma chispa en sus ojos que había recordado de aquellos días de baile intenso. ¿Realmente había regresado en un momento tan frágil? La confusión se apoderó de su mente. Valeria, realmente fuiste increíble hoy. Tu energía me dejó sin palabras, dijo Javier, acercándose un paso más. La voz de Clara se desvaneció en un murmullo distante mientras Valeria intentaba procesar lo que él decía. La voz que una vez había estado tan cerca ahora parecía un eco. Gracias, no esperaba verte aquí, contestó, su tono vacilante como su corazón. Nunca había terminado de entender por qué había decidido dejarla aquella vez, y esa incomprensión brotó en su pecho como una espina. Yo tampoco. La vida nos lleva por caminos extraños, respondió él, con una sinceridad que hizo que Valeria dudara. Miró a su alrededor, a los jóvenes que seguían sonriendo, pero todo lo que podía escuchar era el tamborileo de sus propios pensamientos. ¿Por qué estabas aquí, en la plaza? Preguntó, intentando mantener la voz firme, aunque lo que realmente quería era correr hacia el pasado y preguntar un sinfín de cosas. Los recuerdos la asaltaban, los ensayos, los sueños compartidos. ¿Viniste a criticarme también? Javier se rió suavemente, como si fuera un alivio. De hecho, no. Vine a animar a una amiga que es talentosa. Y lo que hiciste fue una obra maestra. He estado alejado, pero siempre he admirado tu talento, Valeria. Sus palabras la tocaron, pero también le generaron una punzada de dolor. ¿Admirar? ¿Por eso te fuiste? La frustración salió de su interior. No entiendo por qué ahora sientes que puedes aparecer y todo será diferente. Fuiste mi compañero, y me dejaste sin saber por qué. Valeria sabía que no solo había dolor en sus palabras, sino también un anhelo de respuestas. La mirada de Javier se volvió seria, y por un momento parecía que estaba viendo algo más allá de ella. Lo sé, tuve mis razones. Te dejé porque tenía miedo de que no pudiera seguir tu ritmo. Me sentía perdido, pero no te dejé porque no creyera en ti. No me dejaste, te fuiste, interrumpió ella, más fuerte de lo que había planeado. Una sensación de poder la envolvió. Aquel instante había desatado la tormenta de emociones que había mantenido a raya. Valeria, estoy aquí para aprender y enmendar las cosas. Te prometo que he cambiado. Su tono era grave, y su mirada la atravesó como una espada que quería herir, pero a la vez sanar. Valeria sintió un tirón en su corazón, una mezcla de rabia y deseo de comprender. ¿Realmente crees que es fácil para mí simplemente olvidar lo que pasó? En su interior, Valeria se debatía. Por un lado, quería regresar a ese tiempo en el que bailaban juntos y compartían risas, por otro, el dolor de su partida era frescura. Quizás no, pero puedo demostrarte que estoy aquí, ahora. Déjame mostrarte que he crecido, dijo Javier, acercándose aún más. La intensidad de su mirada la desarmó un poco, y Valeria sintió que la barrera que había construido empezaba a flaquear. Mientras tanto, Clara observaba la escena,
sintiendo una mezcla de preocupación por su amiga y curiosidad por el sentido de retorno que había tomado aquel encuentro. Valeria se quedó de pie, el viento jugueteando con su cabello, completamente consciente de la transformación que se gestaba en su interior. Los ecos de las críticas y temores, aunque presentes, parecían desvanecerse un poco. Tal vez, solo tal vez empezó a decir un atisbo de esperanza y cautela floreciendo en su pecho. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, un grito surgió en la multitud. ¡Valeria! ¡Mira eso! Su corazón se detuvo, regresando a la realidad con un golpe. Volteó hacia donde señalaban todos. En la pantalla del centro del parque aparecía un vídeo de su actuación, pero ¿cómo? ¿Desde dónde había salido eso? Sus ojos se abrieron de par en par. Era un vídeo que comenzaba a viralizarse, y en él los comentarios aparecían como fuegos artificiales, celebrando su talento. «¡Eres la mejor!» «¡Increíble!» Retumbaban voces por todas partes. En ese instante, la turbulencia de sentimientos impresiona la perspectiva de Valeria. ¿Iban a olvidarse todos de los comentarios hirientes que la habían herido? ¿Y qué significaba eso para ella y para Javier? Miró de nuevo a su antiguo compañero, y todo lo que sentía parecía estar al borde de explotar. El camino hacia el perdón y la sanación empezaba a resquebrajarse en su mente, mientras el futuro esperaba entre brumas. Sostenía una oportunidad de crecer, de dejar que su danza ahora hablara por sí misma. Pero una pregunta seguía bombardeando su mente. ¿Podría abrir su corazón de nuevo y confiar en alguien que ya le había fallado una vez? ¿Y si esa voz que había opacado su luz, era la misma que aún podía salvarla? Valeria sintió un nudo en la garganta mientras el vídeo continuaba reproduciéndose en la pantalla, lleno de elogios que inundaban el aire como una corriente eléctrica. La euforia de su actuación, tan cuidadosamente elaborada, ahora bailaba ante sus ojos con una vida propia, desdibujando la línea entre su presente y el legado que había creído perdido. El murmullo del público era como música en sus oídos, un eco dándole fuerza. «Es asombroso, Valeria», Clara exclamó, casi saltando de emoción. Los brazos de su amiga la rodearon en un abrazo que contenía tanto amor como apoyo. Pero mientras Valeria absorbía esa energía positiva, el pasado seguía acechando como una sombra persistente. «Esto podría cambiarlo todo», murmuró Javier, observando el espectáculo junto a ella, sus ojos llenos de una mezcla de admiración y un destello de esperanza. «Te lo dije, Valeria. Eres increíble». El corazón de Valeria palpitaba con fuerza. ¿Podría realmente ser esto el comienzo de algo nuevo? Pero los ecos de los comentarios crueles que la habían golpeado antes seguían reverberando en su mente. La inseguridad se arrastraba silenciosamente, tratando de frenar su resurgimiento. ¿Podía construir su futuro sobre cimientos tan inestables? Javier, no sé. Todo esto es abrumador, le confesó, girando la cabeza para encontrar su mirada. Años de historias compartidas y añoranzas no podían desvanecerse con el simple brillo de los aplausos. Había que enfrentar la verdad de su separación, las razones que lo habían llevado a marcharse y todo lo que había sufrido en su ausencia. «Entonces hablemos de ello», sugirió él, con la mirada fija en sus ojos. «No huyas, Valeria. Vamos a ser honestos, ambos lo necesitamos». Ella sintió un escalofrío, la voz de Javier despertaba recuerdos. Las noches de charla profunda, las risas en los ensayos. Pero también recordaba el dolor y las lágrimas de no saber por qué se había ido. «¿Hasta dónde crees que podremos llegar después de todo?» «Hasta donde tú quieras», respondió él, sin vacilar. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione, si tú lo estás». La multitud seguía celebrando, pero Valeria se sentía atrapada en su propia tormenta interna. ¿Estaba lista para dar ese paso? Clara se había apartado, dándole espacio, pero podía ver la mezcla de preocupación y aliento en su rostro. Una parte de mí quiere lanzarse de nuevo, pero Valeria se detuvo, sintiendo cómo la ansiedad la invadía. No sé si puedo enfrentar la posibilidad de que me falle otra vez. Ya no soy la misma de antes, y no puedo volver a romperme. Ahí es donde te equivocas, dijo Javier, su tono cálido y seguro. No se trata de regresar a la Valeria de antes, se trata de encontrar quién eres ahora.
Juntos, las palabras de Javier la retrataron en un espejo. Ese reflejo dejaba ver a una mujer que había luchado, que había encontrado formas de levantarse después de cada caída. El camino que había recorrido no podría ser deshecho, pero podía ser una guía. Está bien, finalmente exhaló, la decisión tomando forma en su interior. Si queremos sanar, necesitamos ser transparentes. Empezar desde cero y contar la verdad entre nosotros. La mirada de Javier se iluminó y por un instante, Valeria reconoció ese destello de conexión que era difícil de ignorar. Algo se estaba despertando entre ellos, algo que podía ser tanto un desafío como una oportunidad. Sin embargo, justo cuando ese impulso comenzaba a tomar fuerza, un grito interrumpió la conversación. «¡Valeria! ¡Viene la prensa!». El estruendo se instaló en el ambiente, cámaras y micrófonos ya se asomaban. El vídeo que había comenzado a marcar su resurgimiento estaba atrapando la atención de los medios. Un torrente de emociones predominantes la ayudó a mantenerse firme. Su corazón latía con ansiedad, pero también con un nuevo propósito. Este podría ser su momento. Con un último vistazo a Javier, su mente zumbaba en confusión. Era un camino incierto, pero la vida siempre había sido así. De pronto, la luz de los flashes no solo iluminaba su presente, sino también el misterio que estaba por develarse. ¿Podría aceptar esta nueva vida, esta nueva Valeria, sin perderse a sí misma en el camino? Mientras avanzaba hacia la atención de la prensa, un escalofrío de emoción y miedo la atravesó. Se preguntaba, ¿sería capaz de brillar no solo en el escenario, sino también en su vida personal, donde realmente importaban las decisiones? A medida que las luces se enfocaban sobre ella, la historia apenas comenzaba. Con cada palabra, una nueva versión de sí misma emergía, una que podía ser fuerte y vulnerable a la vez. Pero cuando los primeros micrófonos se acercaron, sintió un nuevo titubeo. El peso de las expectativas se instaló en su pecho. ¿Qué iba a decir? ¿Sería capaz de abrirse ante el mundo y, más importante aún, ante sí misma? Las preguntas quedaban colgando en el aire como sombras. ¿Estaba lista para esta nueva etapa? Valeria respiró hondo, sintiendo que el futuro la esperaba. Pero en el fondo, una inquietante duda se manifestaba. ¿Qué pasaría si las verdades que descubriera fueran más difíciles de enfrentar que lo que había vivido hasta ahora? Valeria se sintió sumergida en un mar de luces y preguntas, como si cada foco fuese un destino al que debía enfrentarse. La multitud vibraba a su alrededor, cautivada por su regreso, pero a pesar del ruido, todo lo que podía escuchar era el tamborileo de su propio corazón. «Valeria, ¿qué sientes al volver al escenario después de tanto tiempo?», le preguntó un periodista, su micrófono a solo unos centímetros de su cara. Ella tomó un respiro profundo, intentando reunir el coraje que fundía su sonrisa con la vulnerabilidad de su interior. «Ese es un sueño hecho realidad», comenzó, pero las palabras se le atoraron, haciendo eco de las inseguridades que aún la perseguían. «Nunca pensé que tendría la oportunidad de estar aquí de nuevo». La frase quedó suspendida en el aire, observada por centenares de ojos expectantes. «¿Piensas que esto puede cambiar tu vida?», interrumpió otro periodista, avivando las llamas de la presión. «No solo mi vida», balbuceó Valeria, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. «Esto puede ser un cambio para muchas personas. La supervivencia, el amor por lo que uno hace todo puede transformarse». Se dio cuenta de que esa era la esencia de su mensaje. Había luchado no solo por sí misma, sino por aquellos que alguna vez se habían sentido apagados. Las preguntas seguían llegando, cada una llevándola un paso más allá del abismo de su inseguridad. Pero al mirar a Javier entre la multitud, sintió que la calidez de su apoyo la alimentaba. Él estaba ahí, con su presencia firme, como un ancla en medio de la tormenta. Pero entre cada respuesta, la batalla interna continuaba. ¿Era realmente suficiente su valentía para afrontar la verdad? La duda le carcomía el estómago. Las luces centelleantes parecían estorbarle. A medida que los flashes estallaban, emergió un recuerdo nítido de Javier diciéndole: «No se trata solo de brillar, Valeria, sino de ser real». Esa voz resonaba en su mente, una guía entre tanta confusión. «Valeria, ¿cómo te ha afectado el vivir en un mundo tan expuesto?». La pregunta resonó de nuevo, y en un momento de claridad, se dio cuenta de que esta era su oportunidad.
Me ha enseñado que la vulnerabilidad puede ser una de las mayores fortalezas, respondió. Aprendí que siempre habrá sombras, pero eso no me define. Mi historia es de lucha y amor, de ser humana. Poco a poco, las miradas en la sala comenzaron a cambiar, la intriga se transformó en conexión. Valeria se sintió como si de nuevo estuviera en el escenario, no como una estrella, sino como alguien que compartía su verdad. No quería criar más muros, sino ventanas. Y al hacerlo, en vez de sentir miedo, una chispa de valentía comenzó a encenderse dentro de ella. Las preguntas dentro de su cabeza comenzaban a encontrar respuestas, la posibilidad de un futuro distinto, donde podría escribir su propia narrativa. Pero antes de que pudiera aterrizar en toda esa emoción, una nueva noticia irrumpió en el aire. «Valeria». Se rumoró en las redes que podrías participar en la próxima gran serie televisiva que busca una protagonista. Las palabras flotaron por un segundo antes de que Valeria pudiera procesarlas. Su mente quedó en blanco mientras las realidades del futuro golpeaban con fuerza. Un nuevo papel, una nueva oportunidad. Pero había algo más, un nudo de incertidumbre que se entrelazaba en su estómago. «Oh no, esto no puede ser cierto», pensó, perdida entre el asombro de lo que significaría. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a un nuevo desafío tan pronto, antes de haber resuelto lo seco de su pasado? Los murmullos y la emoción en la sala aumentaban a medida que todos esperaban su reacción. Los ojos de Javier la seguían, llenos de expectativa. Valeria sintió que ese momento podría ser el punto de inflexión definitivo en su vida. Pero, ¿sería capaz de tomar una decisión que la llevase a un nuevo sueño, arriesgando lo que había construido hasta ahora? La marea de emociones la empujaba hacia un precipicio que prometía tanto como aterraba. En su interior, una pregunta resonaba: ¿seré capaz de dar ese salto? Cuando finalmente se encontró mirando al grupo de periodistas, sus palabras iban a definirla por mucho más que una actuación. Era un momento decisivo. Y justo antes de abrir la boca, supo que no solo se trataba del futuro, sino de cómo su verdad y su historia podían impactar en otros. La sala se mantenía en un inquieto silencio, esperando. Valeria sonrió, sintiendo el poder de esos instantes que podían cambiarlo todo. Estoy lista para ser quien soy y también para descubrir quién puedo llegar a ser. Pero antes de pronunciar la respuesta definitiva, una sombra se abalanzó sobre su duda. Una figura familiar en la multitud que, a pesar de la distancia, desató un torrente de recuerdos y emociones no resueltas. La revelación estaba a punto de llegar, y el próximo capítulo de su vida podría cambiar todo lo que había querido construir. ¿Era realmente el momento de abrirse al pasado o debía concentrarse en el futuro que tanto anhelaba? Su corazón latía con fuerza. Valeria entrecerró los ojos para enfocar su vista en la figura que se movía entre la multitud. Era un rostro que había conocido bien, un eco de su historia que parecía volver para recordarle momentos que creía haber enterrado. A medida que la sombra se acercaba, el aire se volvió más denso, como si el tiempo se hubiera detenido en un parpadeo. «¿Es realmente tú?», murmuró, sin poder contener la sorpresa. Sus ojos se encontraron con los de Paula, su amiga de la infancia, quien había sido su compañera en los días más oscuros. El reencuentro provocó una sensación agridulce, un remolino de tristeza y alegría, de nostalgia y esperanza. Paula sonrió con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. «Valeria», exclamó, con una voz que resonaba como un canto lejano. «Te he estado buscando. Necesitaba verte, escuchar cómo lo has hecho». Sus palabras envolvieron a Valeria como un abrigo que no sabía que necesitaba. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó Valeria, sintiendo que la brecha de años se abría de nuevo. Las palabras que habían sido fáciles de compartir en la infancia ahora parecían complicadas, como si un muro invisible se interpusiera entre ellas. «Pensé que habías superado todo esto», dijo Paula, con la voz temblorosa. «Y a veces me pregunto si eso es realmente cierto». Valeria percibió una dolorosa verdad en sus palabras. Todas las situaciones que había atravesado parecían haberse esfuma al instante, dejándolas a ambas lidiando con el peso del pasado. Las miradas curiosas de los periodistas se aferraban a ellas, la atención del público se había inmediatamente desviado de las preguntas y se encontraba en el reencuentro emocional que estaba sucediendo frente a ellos.
Valeria sintió la presión de la escena y, en un instante de valentía, decidió dar un paso adelante. Comenzó Valeria, dirigiéndose por primera vez al grupo de periodistas, es un momento muy especial para mí. Es un encuentro que nunca esperé, un reencuentro que amplía no solo mi historia, sino la de todos los que hemos luchado. Su voz resonó con determinación, como un faro de claridad en medio de la confusión. Paula tomó una bocanada de aire, su expresión reflejaba admiración por la valentía de Valeria. No solo te vi coming back, te vi crecer. Y eso es todo lo que siempre quisimos, dijo, mientras su mirada también se dirigía a los reporteros, como si estuviera uniendo todas sus historias. Valeria sintió que la energía en la sala cambiaba, como si esas palabras también abrieran caminos para otros. En ese instante, dejó de pensar en la serie que la esperaba y en el peso de sus decisiones. La vulnerabilidad se convirtió en su superpoder, como un hilo que tejía sus historias juntas. Estamos aquí, dijo Valeria, tomando la mano de Paula, no solo como amigas, sino como supervivientes. Como voz de quienes nunca fueron escuchados. Su pequeña declaración hizo eco en el corazón de los presentes, resonando con los sueños dormidos de muchos. El murmullo en la sala creció, una ola palpable de emociones que las envolvía a ambas, y de repente, ella se sintió más viva que nunca, como si estuviera en el centro del escenario, iluminada no solo por las luces, sino por la autenticidad de su verdad. Pero justo cuando todo parecía alinearse, un mensaje de su celular vibró en su bolsillo, el sonido se filtró en el aire, rompiendo el momento. Era un mensaje de la productora de la nueva serie, solicitándole una respuesta inmediata sobre su participación. Una promesa que le ofrecía el cielo y que, al mismo tiempo, amenazaba con arrastrarla al fango de su pasado. El dilema se alojó en su pecho. ¿Podría seguir adelante y a la vez cerrar viejas heridas? La mirada de Paula la instaba a no huir de sus raíces, y de pronto, Valeria se dio cuenta de que tenía una decisión monumental que tomar. Así que mientras la multitud contenía el aliento, Valeria se encontró nuevamente en la encrucijada de su vida. Con su corazón dividido y la incertidumbre como compañera, la pregunta se plantó en su mente. ¿Haré frente a mi pasado para conquistar un nuevo futuro o me quedaré atrapada en la comodidad de lo que ya conozco? La sala parecía oscurecerse mientras la intensidad del momento se acumulaba. Valeria sabía que su respuesta podría influir en su camino y en el de otros. Pero una cosa era cierta, estaba lista para ser quien verdaderamente era, aunque ello significara enfrentar el eco de su historia personal. De nuevo. Mientras el silencio se prolongaba, un nuevo día de decisiones estaba a punto de comenzar, y Valeria estaba justo en el corazón de esa transformación. ¿Sería este el momento que la llevaría a libertad? El silencio en la sala era casi ensordecedor, interrumpido solo por un leve murmullo que corría entre la multitud. Valeria sintió las miradas de los periodistas penetrar en su piel, ansiosos por una respuesta que no solo les daría el contenido que buscaban, sino también el acceso a su alma. Era el tipo de presión que podía hacer que cualquiera se sintiera pequeña, pero en su interior, esa sensación se transformó en fuego. Tomó una respiración profunda, tratando de alinear sus pensamientos. La conexión con Paula la llenó de energía, como si su presencia le recordara que no estaba sola. Pero, ¿qué decisión tomaría? ¿Aquella llamada de su pasado o la posibilidad de un futuro brillante? Decidió que tenía que ser honesta, no solo con los demás, sino con ella misma. Debo admitir que he estado lidiando con mis demonios, comenzó Valeria, su voz repleta de emoción. He pasado por momentos oscuros y he creído que debía dejar todo atrás. Sus palabras fluyeron como un río, cada sílaba cargada de historias no contadas. Pero me he dado cuenta de que no puedo huir de las experiencias que me han formado. Paula sonrió, completamente comprendida. Era un gesto íntimo, un intercambio que hablaba de historia y complicidad. Valeria sintió como sus manos temblaban un poco, la conexión entre ellas era un recordatorio de que el pasado, aunque a menudo doloroso, tenía su valor. Este momento puede ser una nueva oportunidad, continuó, sintiendo que la emoción acumulada la empujaba a abrirse. No solo para mí, sino para todas las mujeres que sienten que su voz no importa. He decidido dar un paso adelante. Estoy lista para ser parte de la serie. Las cámaras chisporrotearon mientras todos procesaban su declaración.
Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de liberación. La aprobación en los ojos de Paula la alentó aún más. ¿Y sabes qué?, dijo, girándose para mirar a su amiga con una determinación nueva. Si mi historia puede inspirar a alguien más, entonces ha valido la pena. Este es el comienzo, no el final. El aplauso estalló como un trueno en el ambiente cargado, y Valeria sintió que la alegría envolvía el aire. No solo era un triunfo personal, sino un acto de redención colectiva. Mientras el mundo a su alrededor celebraba, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su hermana, que decía: «Estoy tan orgullosa de ti. Pero, ¿estás lista para lo que viene? Hay cosas que tienes que saber». Su corazón se detuvo un instante. ¿Qué cosas? Esta vez, la preocupación se deslizaba a través de su pecho como un escalofrío helado. La alegría de haber tomado su decisión se mezcló con un nuevo temor. Paula se acercó, percibiendo su cambio de humor. ¿Qué sucede? No sé, Valeria murmuró, la cercanía de su amiga le daba algo de consuelo. Mi hermana me ha enviado un mensaje que me preocupa. Hay algo que no sé. Las luces seguían brillando, la multitud seguía expectante, y un nuevo aire de incertidumbre comenzaba a mezclarse con la euforia del momento. Una revelación pendiente que podría cambiarlo todo. Tal vez haya más de lo que imaginas en el fondo de esa sombra, dijo Paula, apretando suavemente su mano. Una ola de ansiedad se deslizó por la columna de Valeria. Con un sorbo de aire, preguntó: ¿qué pasaría si eso no es lo que espero? La promesa de un futuro brillante palpitaba justo frente a ella, pero el eco del pasado parecía no querer dejarla ir. Mientras el murmullo en la sala se hacía más intenso, Valeria sabía que tenía que enfrentarse a esos secretos antes de seguir adelante. De repente, una verdad no revelada parecía estar a punto de salir a la luz, tan cerca y a la vez tan distante. ¿Podría estar lista para descubrir lo que había estado oculto? Era evidente que su viaje apenas comenzaba, y lo único que podía hacer era prepararse para lo inesperado. Valeria se encontraba en un torbellino de emociones mientras la multitud la observaba, ansiosa por escuchar su próximo paso. La emoción y el miedo danzaban dentro de ella. Había decidido dar un paso hacia la luz y dejar que su voz resonara en el mundo, pero el mensaje de su hermana pesaba en su mente como una sombra oscura. El sentimiento de liberación era palpable, pero la incertidumbre le seguía los pasos. No puedo dejar que el miedo me detenga, pensó, y mirando a Paula, encontró el apoyo que necesitaba. Voy a enfrentar lo que venga. Este es mi momento. Los periodistas, entusiasmados, esperaban su reacción. Valeria tomó una respiración profunda y dijo: acepto el papel en la serie. Pero no solo por mí, sino por todas las mujeres que han luchado en silencio. Debemos levantar nuestra voz. El aplauso estalló, resonando en sus oídos como música celestial. Sin embargo, el eco del mensaje de su hermana la perseguía. ¿Qué será tan importante que no me ha dicho antes?, se preguntó esa misma noche, mientras acababa de compartir su alegría con su familia. Su hermana entró en la habitación con un rostro que mostraba un torbellino de emociones. Valeria, necesitamos hablar, dijo con suavidad. En ese momento, Valeria sintió el nudo en el estómago. Ese tono era el mismo que su hermana había usado en momentos difíciles. Las palabras empezaron a fluir, revelando secretos que habían estado ocultos. Hay cosas sobre mamá que no sabes. La razón por la que hemos luchado tanto, empezó a explicar su hermana. Cada palabra que salía de sus labios parecía abrir viejas heridas, pero también sanarlas poco a poco. Valeria escuchó atentamente. Su madre había sido una guerrera en silencio, ocultando sus miedos mientras luchaba por mantener a la familia unida. Fue en ese instante que Valeria se dio cuenta de que a lo largo de su viaje no solo había buscado su voz, sino que también había hallado la fortaleza de su madre y su abuela. Era un legado de amor y resistencia, y ella era la heredera de esa fuerza. Con lágrimas en los ojos, Valeria abrazó a su hermana. Gracias por compartir esto conmigo. Ahora sé de dónde vengo, y eso me da aún más valor para seguir adelante. La tristeza se tornó en un renovado deseo de brillar, de no solo perseguir sus sueños, sino de honrar la historia que la había formado. El día del estreno de la serie llegó y Valeria estaba lista.
La sala estaba llena, el bullicio de la audiencia llenaba el ambiente de una electricidad palpable. Antes de salir al escenario, miró a su madre, su abuela y su hermana. En sus ojos había orgullo, pero también amor y esperanza. En ese instante, Valeria sintió que no estaba sola. La actuación fue una explosión de emoción y energía. Bailó como si cada movimiento hablara por todas las voces que habían sido silenciadas. El auditorio estalló en aplausos, y ella se sintió viva y poderosa. No solo estaba representando su historia, sino las de todas las mujeres que habían luchado en silencio por un lugar bajo el sol. Cuando todo terminó, los elogios vinieron como una marea. Pero más allá de eso, Valeria había aprendido a valorar la autenticidad y la belleza de su viaje. Aceptó que no era perfecta y que su historia era un reflejo de sus experiencias, tanto las buenas como las malas. Supo que su voz podía impactar a otros. Al salir del escenario, encontró en Javier una mirada que había cambiado con el tiempo. «Te lo dije, siempre has sido extraordinaria», dijo él, dándole una pequeña sonrisa. Valeria sintió que las viejas tensiones empezaban a difuminarse. «Gracias, Javier. Creo que estoy lista para una nueva historia, pero esta vez una que también te incluya». Mientras la multitud seguía celebrando, Valeria miró al futuro con confianza. Había tomado decisiones valientes y conectado con sus raíces, abrazando quien había sido y quien estaba dispuesta a llegar a ser. La luz que había estado buscando en el escenario la llevó de regreso a casa, donde realmente pertenecía. Y así, Valeria se convertía en un símbolo no solo de superación, sino de comunidad. Cada paso de baile, cada actuación se convertía ahora en un mensaje de esperanza. La historia que empezó en un barrio pequeño, llena de luchas, se extendía hacia un futuro brillante, donde su voz ya no sería silenciada. Este fue el cierre de un capítulo y el inicio de 1000 más. El tiempo le enseñó que su verdadero poder no estaba solo en el baile, sino en la conexión. Valeria sonreía, sabiendo que, al final, lo que realmente brillaba era la luz compartida de sus sueños, su familia y su comunidad. Así que, si te ha llegado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias como esta lleguen a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta familia.